Ismael Cala hubiera podido ser, hubiera podido estar muerto en este momento. Su abuelo se suicidó, su padre sufría de esquizofrenia y sin embargo él trató de romper esa cadena y hoy en día es uno de los grandes motivadores que existen en español. Yo diría que el número uno en español, junto a mi amigo César Lozano. Y además un gran periodista, un tipo que todo el tiempo trata de superarse a sí mismo. Aquí me está mandando, me dice, listo por aquí. A ver, espero que me mandes por aquí. Isma, me mandas la conexión. A ver. A ver, Isma, me mandas la conexión y me mandas el request e inmediatamente te conecto. Alejandra Parra, hello. Bueno, como les iba diciendo, Ismael Cala es... a ver, Ismael Cala, ya aquí está. Vamos a decir a él en vivo, en persona, en su cara, cuando ya esté conectado. Waiting for Ismael Cala. ¡Hola! Hola, hola mi Luzma, ¿qué Ay, tal? Feliz bello, gracias por noche. decir que sí, qué rico verte. Igual, y qué bien te ves ahí, me encanta. Estoy muy relax porque yo sé que la charla con Luz que vamos a tener va a dar paz. Entonces, fíjate, estoy de sudadera, estoy así a media luz Pues mira, yo me quité el pijama y te y pusiste me saco. vestí porque digo, Ya te veo esta es una elegantísima. ocasión En cambio, yo, mira, nocturna. yo me puse cola, me puse gafitas, yo dije, yo me voy a gozar esta entrevista y sobre todo me voy a relajar porque creo que necesitamos esa paz más que nunca en este momento, ¿verdad? Es cierto, la verdad que hoy, mira, sobre todo sin irnos muy lejos a todo lo que hemos vivido con la pandemia, el día de hoy que yo he estado acá en casa trabajando, haciendo mil cosas, pero al mismo tiempo pendiente de los acontecimientos, de las noticias, de las protestas en el país, el tema del racismo que una vez más ha despertado la injusticia de la brutalidad con la que este oficial de la policía con su rodilla permitió por asfixia que muriese George Floyd. La verdad que son días muy, muy fuertes, Luzma, porque uno siente, como ser humano, siente tristeza, siente Mucha. indignación, siente impotencia, siente rabia. ¿Y cómo canalizar de manera positiva esas emociones para que no nos quiten la paz y al mismo tiempo alzar la voz? Es complicado. Es complicado, pero tú eres el maestro en eso. Yo quiero empezar esta charla con una anécdota. Tú y yo íbamos un día en mi carro, íbamos a almorzar con un amigo que queremos mucho, con Alexis Núñez. Me Ajá. acuerdo que tú agarraste tu teléfono y leíste algo que no te gustó. No me acuerdo, no he podido recordar qué era. Y tú me dijiste, pero esto ahora no me va a cambiar mis planes ni me va a quitar mi paz, esto lo resuelvo después. Yo tenía mucha ilusión por este almuerzo y la vamos a tener sin recordar esto. Y yo en ese momento supe lo que era la neutralidad, que tú hablas tanto de la neutralidad. Yo dije, este hombre de verdad es lo que predica. Y nunca más hablamos del problema, almorzamos, pasamos delicioso, me imagino que ya después lo resolviste, pero ¿cómo hace uno, Isma, para aplicar la neutralidad en estos días en que todo lo que hay es perros pequineses pegados del tobillo de nosotros? Tienes toda la razón. A mí me costó años aprenderlo porque como mismo tú me cuentas esa anécdota que me hace sentir orgulloso de mi propia transformación de conciencia, yo te Ajá. tengo que decir que a los 17 años, ese Ismael de los 17, le Mucho llamaban tiempo. fosforito. Ok. Fosforito. Ajá. Era inflamable e incendiario y además tenía un alto nivel de analfabetismo emocional que cualquier persona podía disparar mis emociones. Entonces, realmente crecí así y me di cuenta que no era positivo y que me hacía muy mala sangre y que además estaba cediendo el poder personal a las circunstancias y a otras personas. Entonces, ¿qué hacer? Yo digo que lo primero que uno tiene que entender que la mejor de las inteligencias posibles que un ser humano puede tener ni siquiera es la inteligencia intelectual de tener un cerebro brillante con un alto coeficiente intelectual, ni siquiera es incluso la inteligencia emocional, que ya es hoy muy, muy, muy venerada, de saber cómo gerencio mis emociones en medio de mis circunstancias, sino es la inteligencia espiritual. Y la inteligencia Exacto. espiritual es justamente cómo yo soy capaz de gerenciar y negociar mi paz más allá de mis circunstancias. Y eso fue lo que hice ese día, porque desde que aprendí eso, yo dije, Ismael, nada de lo que está pasando contigo en tu mente o fuera
tiene poder si tú decides que tu paz no es negociable, que tú tienes que volver a la paz, que tienes que volver a la calma, que tienes que sentirte sereno. Y cuando uno se pone como objetivo que su verdadera prioridad en la vida es mantener la paz, obviamente tú entiendes que cuando te sales de la paz hay razones para tener ira, indignación, rabia, tristeza, pero ¿cómo yo negocio para transmutar esas emociones y volver a la paz? Y quien tiene una cultura de paz digamos, un ejemplo de vivir desde la paz, no puede admitir la violencia, Luzma. Una cosa es la paz y la no violencia y otra cosa es la violencia en el nombre de la justicia. Exactamente. Volviendo a ese fosforito le tocó a un abuelo que se suicidó, le tocó a un padre que sufría de esquizofrenia y que hay una parte que a mí cada que la leo y la recuerdo y cuando te la oigo decir me conmueve muchísimo. A tu papá le faltaba un brazo. El brazo izquierdo. Y dice, tú mismo dices que quizás Dios le quitó ese brazo para que él no pudiera ahorcarse, para que no se pudiera suicidar. Es que lamentablemente hubo un intento y yo siento que a él ese intento no le funcionó y sus compañeros pudieron salvarle la vida porque es muy difícil quitarse la vida con un solo brazo. Claro. Es mucho más difícil. Y lo que yo admiro, una de las tantas cosas que admiro profundamente de ti es que tú estarías condenado a tener ese mismo fin. Y sin embargo, te diste cuenta y dijiste, yo voy a luchar contra esto. Yo quiero situarte a ti ahora en ese momento en que tú estabas, porque leo y te he escuchado decir que eras miedoso, que tenías mil voces que te hablaban, tenías miedo al rechazo. Y yo sé que hay muchas mamás de muchachos así viéndonos y no saben cómo ayudar. ¿Qué tú les dices a esas mamás? ¿Cómo pueden encaminar a esos muchachos a que se conviertan en algo absolutamente opuesto a lo que el destino quizás les tiene marcado? Lo primero es que las mamás tienen que entender que, porque eso es lo que yo siento que más me apoyó de mi madre, que fue la comunicación abierta de preguntarme, hijo, ¿cómo te sientes? Y ese vocabulario emocional donde los papás y los hijos pueden expresar sentimientos, emociones, es lo que nos ayuda a poder entendernos mejor. ¿A ti te hacían bullying cuando tú eras niño? Claro, pero por muchísimas cosas. Me hacían bullying por las orejas porque las tenía más grandes que lo que lucen hoy. Me decían avión, avioneta, Dumbo. Me hacían bullying porque era un niño afeminado, amanerado, que fue criado por abuela y por mamá. Y obviamente pues no era el típico macho que todo lo quería resolver a los puños. Claro. Y bueno, mira, yo era de esos niños que prefería no salir al recreo, al patio del recreo escolar y me quedaba en el aula para evitar confrontaciones, porque nunca creí en la violencia. Pero para los papás es importante entender que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos transmitiendo de generación en generación el programa claro, que nosotros recibimos. Y te digo esto porque, claro, porque hay veces que la propia mamá es la que sin darse cuenta al varoncito le transmite el programa y le dice, levántate, los hombres no lloran, no seas cobarde, no, los hombres no lloran. Y tú estás pasándole a un niño el programa de analfabetismo emocional, porque ¿por qué un hombre no va a llorar de ternura o de dolor? ¿Por qué? Claro. Si tiene lagrimales. No lo hace menos hombre. Entonces, me doy cuenta que nosotros somos animales demasiado condicionados a ese programa histórico que se ha pasado de generación en generación. Isma, ¿y cuál fue ese momento exacto en que tú dijiste, no, yo no puedo seguir con esto, yo tengo que buscar una salida? ¿Te acuerdas de ese momento exacto? Me acuerdo porque fue aproximadamente a los 15 años, una época bastante difícil para cualquier adolescente, ¿eh? Esa época, esa edad de 15, 16 años, yo le llamo huracán de presión social, porque uno trata de despegarse de la imagen de sus padres, aun aunque los admires, pero sientes que ya no quieres ser ellos, quieres tener autoridad propia y autonomía. Y en mi caso fue un momento muy difícil porque a mí me tocó ir a visitar a mi papá en un hospital psiquiátrico después que le habían dado sesiones de electroshocks. Y claro, ese chico de 15 años que ya tenía sus propios fantasmas, que ya la madre llevaba a un psiquiatra y que tenía un medicamento que nunca se me olvidará, se llamaba clorodiazepóxido, un ansiolítico que tomaba todos los días. Ver a su papá sin conciencia,
con electroshocks, que es prácticamente un zombie. Ese fue un momento catalizador donde yo salí de ahí llorando y diciendo, Dios mío, perdóname, pero yo tengo que crecer y ser algo diferente a lo que veo, que es la historia de mi padre. Y en ese momento yo no sabía qué hacer, pero yo decía, Dios hace el milagro, Dios hace el milagro. Yo prometo que voy a hacer todo lo que me toca a mí, trabajar por cambiar esto. Y la verdad fue intuitivo al principio y luego fue mucho más estudio, todo libro de psicología que me llegaba a las manos yo lo leía, todo el libro de psiquiatría. Y una vez que salgo a los 28 años de Cuba, ahí se abrió todo un mundo de neurociencias, meditación, claro, liderazgo. Entonces, obviamente fue mucho más productivo todo ese proceso de iluminación, ¿no? Me da mucha gracia cuando tú dices que pasaste de ser medicado a ser meditado. Sí. Pero ahorita vamos a hablar de la meditación porque hasta ahí yo no he llegado. Yo soy a meditar. Ahora me vas a explicar. Pero bueno, llegas a Estados Unidos y te conviertes en el periodista referencia. O sea, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Escándalo TV, que nosotros llegábamos todas las mañanas a la oficina y nos sentábamos a comentar tus entrevistas en CNN. Y pasaste por todos los jefes de Estado. O sea, yo creo que Latinoamérica entera esperaba ese programa de CNN de Cala. 15 años gloriosos. Y de pronto un día, me acuerdo que entraste a mi oficina y me dijiste, voy a renunciar. Y yo dije, no, ¿por qué? Tú eres una de las primeras, fuiste una de las primeras personas que supiste eso, ¿eh? Yo lo recuerdo perfecto. Igual que fíjate lo curioso, y fui tu último programa en vivo. Ajá. Cuando lancé La Mujer de Mis Sueños. Pero Isma, incluso cuando ayer dije que te mandaran preguntas, Carlos Adrián, un colega, dijo, yo quiero saber si no se ha arrepentido de haber tomado esa decisión. ¿Por qué tomaste esa decisión, Isma? Ahora, mira, 4 años después. Voy a ser honesto. Nunca me he arrepentido a un nivel de decir, esta decisión no debí tomarla. Ajá. Pero sí por momentos la nostalgia, claro, de la conversación tan profunda y tan significativa para todo un continente que yo tenía a través de esa tribuna, que por cierto, no hay casualidades. Hoy estamos hablando tú y yo y es el aniversario 40 desde que Ted Turner creó CNN. Mira tú. Hoy, hace 40 años surgió esa marca que cambió el mundo del periodismo televisivo a nivel global, porque él fue el pionero, él fue el visionario. Yo recuerdo cuando se creó CNN, yo tenía 15 años. Ah, bueno, imagínate. Entonces, realmente fue una decisión muy difícil, una decisión muy difícil de tomar, porque es una de esas decisiones que tú no se la quieres comentar a nadie porque nadie te va a apoyar. Claro. Mi madre al principio no le entendió, me gritó, me dijo que ese defecto que yo tenía de cada vez que alcanzaba un éxito lo dejaba porque me cansaba. O sea, hasta con mi propia madre. Ajá. Entonces, todo el mundo me decía, es un suicidio profesional, ¿qué tú estás haciendo? Que esto no es algo que es normal. Y entonces ahí yo aproveché y le dije, bueno, yo no vengo de un cerebro normal. Yo vengo de esquizofrenia, problemas mentales, depresión. Así que mi cerebro nunca fue normal. Pero yo estoy honrando una decisión que de hecho no viene de la mente. Lo que a mí más me gustó es que esa decisión no venía de la mente porque mi propio ego decía, ¿cómo vas a dejar tanta relevancia, tanto aplauso, tanto elogio? ¿Cómo lo vas a dejar? Poder, Ismael. Es que eras el periodista más poderoso en habla hispana. Sí, y la verdad te digo, como venía de otro lado el deseo de hacer la pausa, venía más bien del corazón, del alma, de yo encontrarme dentro. Y te juro algo, hay una frase que yo siempre repito, Luzma, en las conferencias, y es porque es cierta. Quien no se encuentra adentro se pierde fuera. Y en un momento con tanta exposición que yo tenía con ese programa de CNN, yo sentía que me estaba perdiendo fuera. Yo sentía que el personaje, Cala, le estaba ganando a la esencia y la identidad de la persona, del Ismael sin cámaras, del niño al que le decían Melitín. Y te soy honesto. ¿Por qué le decían Melitín? Melitín porque mi abuelo es Ismael, mi abuelo fue Ismael y le decían Melo. Melo. Mi padre es el segundo Ismael y le decían Melito. Y al nacer yo, el tercer Ismael, Melitín. Pero en la escuela los niños me decían Maletín. Era otra forma de bullying. Pero los niños eran creativos. Sí, creativos, pero hoy les agradezco. ¿Sabes por qué? Creativos y crueles. Sí, pero en ese momento yo los tomaba como crueles. Ahora les digo, gracias, gracias, gracias. Ustedes fueron mi barra, cheerleaders que me decían, maletín, 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 Ismael, para que puedas volar de aquí al mundo. Porque uno siempre que va a un viaje se lleva un maletín o una maleta.
Y mira que tú has usado ese maletín. Exactamente. Bueno, Incluyendo que, oye, volviendo a ese incluyendo que con momento, el que salí de Cuba fue una maleta prestada, porque ni siquiera tenía maletín propio, ¿eh? y nunca la devolviste. La verdad que no. No, Mira, Isma, pero bueno, mandé un dinero para reponerla. ok, misión cumplida. Ujú. Ahora, en ese momento en que renuncias, ¿hubo momentos en que dijiste, no lo voy a hacer? ¿O siempre estuviste claro en que no ibas a echar para atrás? No, esto tomó un año. Ujú. Esto tomó un año. Desde que empecé a pensar la decisión hasta el momento en el que la comuniqué a Eduardo Suárez, Cynthia Hudson, los ejecutivos que además fueron muy receptivos, porque me escucharon y me dieron como 15 días, como para que yo dijera, oye, ¿estás seguro de verdad? Claro, para que Antes de, recapacitara. Yo creo que eso para fue que mejor. Sí. recapacitara. Ujú. Pero obviamente yo había pensado demasiado la decisión porque me parece muy inmaduro que tú una cosa como esta vayas y la comuniques y tú no estés seguro de lo que has pensado. Claro, claro. Y aquí ya no era un tema de como a veces que la gente hace ardides porque quiere negociar y que le den más plata. No, aquí no era más dinero, aquí no era. Yo estaba feliz con lo que tenía, las condiciones de trabajo, el show, el equipo, pero ya había algo dentro de mí que se había gastado. Y recuerdo que en una de las entrevistas, en esa misma mesa del programa en CNN, don Francisco me dijo, el día que dejes de tener pasión por venir a hacer lo que estás haciendo es un día donde tienes que renunciar y dedicarte a otra cosa. Y yo sentí en ese momento que mi pasión por descubrirme más y descubrir la naturaleza del ser humano, lo que nos mueve en comportamientos a los seres humanos, en ese momento era mucho más importante para mí que seguir haciendo el periodismo que hacía. Y te digo, no me arrepiento, porque ahora cuando estuve en el programa de Oscar Asa, que yo sé que Bebo lo veía todas las noches. Sí, Bebo es mi esposo. Sí, Bebo es fan tuyo. Tú me lo dijiste, así que le Sí. agradezco mucho a Bebo. Sabes que eso me permitió reenamorarme con el periodismo, reenamorarme con los medios, entender que hay una necesidad en el mundo en el que vivimos hoy de un periodismo de rigor, pero al mismo tiempo humanista, de alta conciencia, que ayude a entender los hechos y que sobre todo también, aunque reportes tragedia y violencia, luego tengas como el bálsamo para que la gente no quede con eso aquí, porque es que todo eso nos inflama a nosotros desde la amígdala, las citocinas proinflamatorias y crea ansiedad, crea miedo, crea desajuste en nuestro sistema inmunológico. Entonces, entendiendo todo eso, yo digo, pues mira, si regreso al periodismo, que estoy disponible ahora, Y porque, yo creo que serías mejor que antes. pero por supuesto, porque es que te digo, Luzma, en los últimos 4 años fuera de cámaras, yo he hecho una maestría que pienso que por lo menos es como una década. Ha sido demasiado intenso Claro. todo lo que he podido aprender, lo que he podido estudiar, los maestros a los que he podido seguir conociendo. O sea, ha sido de verdad una tregua muy fecunda en esa pausa de los medios masivos de comunicación. Isma, cuando yo te digo Evo Morales, ¿qué te viene a la cabeza aquel encuentro donde ese hombre se portó muy mal contigo? Te tengo que ser totalmente honesto. Con mucho trabajo que yo he hecho para no guardar resentimientos, porque ningún resentimiento está justificado en nuestro corazón, porque todo resentimiento que uno guarda tiene la semilla de venganza, y cualquier semilla de venganza o de clamar justicia te está quitando paz. Entonces, aun cuando yo trabajé el tema Evo Morales, voy a confesarte, Luzma, no se lo he dicho a nadie, ¿No? que muy dentro de mí, y no me gustó que eso saliera porque me dijo, el mensaje fue, Ismael, te queda mucho por trabajar. Te estás alegrando de lo que le ha pasado a Evo Morales y que lo hayan sacado de su país. Pero te juro, claro, nunca lo hice público, nunca Claro. comenté, nunca envié un tweet, pero sí, y ahí me di cuenta que tenía mucho que trabajar porque uno no debe hacer eso. O sea, en el camino de esa búsqueda de paz y perdón absoluto, Jesucristo lo dijo, perdonadlos, Padre, no saben lo que están haciendo. A un hombre que lo estaban crucificando. Entonces, sí te tengo que decir que obviamente la memoria de esa entrevista con Evo Morales para mí fue la más difícil de mi carrera, porque me sentí ofendido, porque me llamó gusano, porque me dijo, tú no estás en el imperio, tú estás en mi país, en Bolivia. O sea, fue una entrevista de verdad tan hostil que a mí me marcó mucho. Yo no pude dormir ni antes ni después de la entrevista, por lo menos por una semana. Pero ya ahora como que dije, es una experiencia, ¿qué aprendo de la experiencia? Pero sin embargo te digo algo, Luzma,
¿Sabes cuál fue lo único que yo celebré de esa entrevista? ¿Qué? Que no se paró de la silla y hubo 2 momentos que se iba a parar. Yo hubiese provocado que él se parara. Pero yo siempre he entendido que el periodismo no es para ser titular del periodista. Y que si a ti te sientan con alguien por 1 hora, tu triunfo no es que se pare a los 5 minutos para que el titular lo genere el periodista. Tu triunfo es que el entrevistado, aunque tú no pienses como él, aunque te esté agrediendo, se quede allí sentado por 1 hora para tú explorar cómo piensa, cómo ve el mundo, para preguntarle por qué, por qué, por qué. Y mi cátedra de periodismo fue Larry King, y Larry King me enseñó esto. Que también lo entrevistaste. Por supuesto, pero él me enseñó eso, él me dijo, nunca te vayas por la facilidad de la hostilidad y la agresión al otro. Claro. Me dijo, por 2 razones. Una, porque la entrevista, en un programa de entrevistas, el brillo no es el entrevistador. Tú estás ahí todas las noches. La gente a ti te va a buscar porque te va a aprender a querer. El brillo de cada episodio es el invitado. Me dijo eso. Y me dijo además, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Entonces, Ismael, por favor, escucha atentamente porque de las respuestas de tus invitados van a salir tus mejores preguntas. O sea, tuvo un buen maestro, ¿no? El mejor. Ahora, si hoy te sentaras en tu nueva etapa con Evo Morales, ¿cuál sería esa primera pregunta? ¿Le recordarías aquel incidente o harías borrón y cuenta nueva? Yo creo que no. Creo que no, porque si le recuerdo aquel incidente, estoy demostrando que algo de resentimiento queda. Okay. Entonces, yo haría una entrevista completamente limpia, okay, un canvas en blanco, y le haría muchas preguntas que comiencen con ¿por qué? Claro. ¿Por qué decidió esto? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Porque yo siento que esas preguntas son preguntas abiertas que le permiten al entrevistado, sin estar a la defensiva y sentirse, digamos, totalmente atacado, explorar su visión. Y es lo que uno le puede preguntar a un terrorista. Imagínate que uno hubiese tenido la oportunidad de conversar con Osama Bin Laden. La pregunta más interesante es, señor Osama, ¿por qué usted se convirtió en terrorista siendo una persona que tenía recursos, de una familia abundante? ¿Por qué se convirtió en terrorista? Isma, y Hugo Chávez, aquel momento incómodo. Sí, bueno, la verdad, mira, yo siento que Hugo Chávez es una persona que pasó a la historia por ser un líder que supo comunicar y que supo conectar con una gran parte del pueblo venezolano. Y realmente desde la neutralidad que me caracteriza, yo he aprendido a poder despejarme de mis propios prejuicios para poder evaluar con distanciamiento y neutralidad, sobre todo a líderes y figuras históricas como Fidel Castro, por el que tanto sufrí en Cuba, pero que no me alegré de su muerte, tampoco me entristeció. ¿Lo conociste? Sí, claro, lo conocí. ¿Hablaste con él? Hablé con él en el Palacio de la Revolución cuando tenía 20 años yo, y de hecho la conversación con Fidel fue un abreojos para que yo saliera de Cuba, porque nos preguntó a todos los que estábamos, éramos como 5 estudiantes, en una recepción a la 1 de la madrugada, en pleno periodo especial, donde en el Palacio de la Revolución había de todo tipo de comida. Y a mí me sirvió ver eso para yo entender que yo vivía en un país donde no todos éramos iguales. Claro. El poder vive de una manera y el pueblo de otra. Pero lo segundo que me gustó es que él nos preguntó a nosotros, ¿y tú qué estudias? Y el primero dijo matemática, y el segundo, ¿y tú qué estudias? Ingeniería civil. Y yo era como el del medio, el tercero, ¿y tú qué estudias? Y yo dije, licenciatura en Historia del Arte, comandante. Y él me miró de los pies a la cabeza, no dijo palabra alguna, miró al próximo y le preguntó, ¿y usted qué estudia? Y el otro le dijo, física nuclear. Me miró a mí, miró al otro y dice, eso es lo que necesitamos en este país, hombres de ciencia que lleven adelante la revolución. Y bueno, cuando él se fue, los otros se rieron de mí porque dicen, ¿para qué tú estás estudiando historia del arte en este país? No que evidentemente no va a servir para mucho. Pero a mí me llamó la atención eso porque Fidel Castro impulsó las artes, el ballet, las artes plásticas, la música cubana, la educación artística en todas las escuelas. O sea, que no sé, parece que no le caí bien en ese momento, o historia del arte no le vio función él para el futuro del país. Pero lo cierto es que esa noche yo me prometí que iba a salir de Cuba. Y lo lograste. Y lo logré. Ahora, también, igual que te sentabas con líderes de Estado,
también me acuerdo cuando entrevistaste a Verónica Castro y te dijo que ella le había pagado los discos a Cristian y te dio un regalo, un pañuelo con la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde tienes ese pañuelo? Lo tengo bien guardadito, está en un cofrecito, porque la verdad es un regalo de Verónica. Verónica fue una entrevista que al final terminó siendo 2 horas de Además, entrevista. ella no concede, no es fácil para conceder. No, y en ese momento, como nunca. En ese momento, cuando la entrevistamos, llevaba más de 2 años sin conceder ninguna entrevista a ningún otro medio de comunicación. Después de la entrevista se sintió tan cómoda que fuimos a cenar. Son de esas cosas que pasan, que yo sé que a ti te han pasado también en tu trabajo como productora ejecutiva, que tú dices, wow, yo esperaba conocer a esta persona, pensaba que íbamos a tener química, pero nunca me imaginé que naciera una amistad de esa conversación, una invitación a una cena. Y la verdad que por momentos yo me sentía medio incómodo con las cosas que Verónica decía. Porque claro, estaba hablando de su hijo, ¿no? Pero ella se sintió tan cómoda y era una confesión tan íntima que pues dijo todo lo que diría una madre a un amigo cercano, digamos, ¿no? Exactamente. Después de que sales de CNN, te dedicas a motivar. Y te lo digo porque a mí me pasa mucho. A mí mucha gente se burla de mí y me dice, esta cree que se tragó a Oprah. Para mucho. Pero yo soy feliz tragándome a Oprah. Qué bueno sería tragarse a Oprah. Sí, totalmente. Y quiero hablar, como decimos en Colombia, calzón quitado. Esto que nosotros hacemos porque estamos convencidos que nuestro propósito es servir, aunque seamos periodistas y sirvamos también, en mi caso, como productora de Despierta América. Para muchos es como, ay, esta gente que cree que todo se soluciona siendo optimista, esta gente que vive hablando de ser positivo. ¿Cómo tú has logrado que te respeten? O sea, ¿cómo has logrado convertirte en un motivador respetado? Y yo te voy a hacer un chiste a ti, a ver, Luzma, porque fíjate que yo uso muchas palabras, pero no uso la palabra motivador. Tú sabes que a mí tampoco me gusta, pero inevitablemente todo el mundo me Pero dice, nos asocian. Claro, es que tú lograste que yo me motivara. Yo no soy motivadora. Claro. Motivar, qué bueno. Y es cierto, pero yo creo en la automotivación y que sí puede llegar de otros la inspiración para mi automotivación que transforma mi conducta, mi pensamiento y todo lo demás. Pero además es un chiste para ser irreverente. Yo creo que se lo dije una vez hasta a Jorge Ramos. Le dije, no, motivador no, que te motive tu abuela, Jorge. Sí, me acuerdo de eso. Y lo dije como también un poco en broma, pero porque nunca me he conciliado mucho con la palabra. Sin embargo, sí siento que es verdad que uno tiene el poder de inspirar. Ahora, ¿en qué yo me considero, digamos, por qué siento que he ganado credibilidad? Que, por cierto, es normal que todo el mundo tiene el derecho de dudar, ¿verdad? A mí en algún momento alguien me dice, pero ahora que tú estás vendiendo humo, y yo le digo, bueno, no. Humo, ¿no? Como humo. Entonces yo digo, no, yo promuevo la alta conciencia en los seres humanos, que obviamente no es tan comercial como el sexo, las drogas y el alcohol, porque no se habla mucho de alta conciencia, pero es lo que en realidad define qué tan elevados, plenos, felices y autorrealizados, sirviendo a los demás, nosotros vamos a llegar a ser en nuestro término de vida. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? ¿Cuál es la intencionalidad y el propósito con el que vivimos y no como pollos sin cabeza en piloto automático en una cadena de producción continua solo para pagar mis facturas y sucumbir ante la dictadura del mercadeo de querer tener lo que los demás tienen en una comparación social permanente? Yo no quiero vivir así. Por lo tanto, yo descubrí que invirtiendo hacia adentro, en la conciencia, reprogramando el cerebro, entendiendo cómo funciona el cerebro para poder hackearlo, estudiando... ¿Cómo le baja uno el volumen a las voces? Que yo sé que tú has tenido esas voces. Creando unas voces más poderosas. Por eso yo me reí cuando tú dijiste, me han dicho que me tragué a Oprah. Porque mira, uno de los ejercicios en programación neurolingüística que yo aplico con mucha gente a la que tengo oportunidad de hacerle coaching, que en esta cuarentena he trabajado con una empresa en San Diego que la verdad ha sido una experiencia maravillosa, haciéndole coaching a sus ejecutivos para extirpar el miedo, extirpar la ansiedad, el poder crear en ellos visión.
Y se han reído muchísimo porque yo le digo, ¿cuántas voces tienes en tu cabeza? Y dicen, no las sé distinguir, pero la verdad que son un poco macabras. Y yo le digo, ¿y dónde están las voces buenas? ¿Dónde están los superhéroes que llegan a contrarrestar ese diálogo privado tan negativo y pesimista? Ah, yo no las tengo. Le digo, ¿por qué no las has creado? Claro, estamos de acuerdo. Entonces, hay que crear una voz donde hoy justo, Luzma, hoy en una sesión de coaching, yo le dije a la persona que le estaba haciendo coaching, le dije, ¿a quién tú admiras como mujer? ¿Qué voz te gustaría tener en tu mente que salga en tu defensa? Y me dijo Oprah. Y me dijo Oprah. Qué bueno. Entonces le dije, pues Trágatela. imagínate la voz de Oprah, imagínate cómo Oprah o una Michelle Obama caminarían en una situación de duda donde su liderazgo está puesto a prueba. Porque uno puede pedir esas cualidades prestadas. Me gusta eso. Y creas tu personaje, que es Luzma al rescate, la gladiadora. Y ese personaje con la voz y la firmeza de Oprah, y a lo mejor la elegancia y ternura de Michelle Obama, y la compasión de la Madre Teresa de Calcuta, ese personaje es la voz que va a venir a hablar con las otras, pero no desde el prejuicio, desde la negación, desde la crítica, no. Simplemente firme y amorosa diciéndole, gracias por compartir, te dejo ir. ¿Y tu te voz escuché, de quién es? te dejo ir. ¿A quién tú te tragaste? ¿A quién se tragó yo tengo una mezcla dentro Ajá. de Oprah, porque no importa que yo sea varón y Oprah es hembra, yo me tragué a Oprah. Claro, claro. ¿Entiendes? Ajá. Tengo una mezcla dentro de Oprah, a Larry King, porque me sirvió muchísimo todo lo que aprendí de él, Barack Obama, y Mahatma Gandhi con Nelson Mandela. Tú tienes una orquesta sinfónica de líderes. Es una orquesta, y siempre que tengo dudas de algo, digo, ¿qué haría Mandela desde su alta conciencia en esta situación? Excelente, excelente consejo. Isma, y también me doy cuenta de que de ser aquel niño miedoso, hoy parece que no le tienes miedo a nada. ¿Cómo se combate el miedo? Yo digo que atreviéndome. ¿Cómo lo has combatido tú? Estoy totalmente de acuerdo. Atreviéndose, en primer lugar, a tomar conciencia de que tienes ese miedo. Ajá. Y poder identificar en realidad a qué le temes. Hay mucha gente que no sabe a qué le teme. Te dicen que le temen a algo, pero en realidad están escondiendo el miedo primario y no logran identificarlo. Entonces, lo primero es entender que el miedo es una emoción natural del ser humano y que generalmente el miedo debe estar validado cuando nuestra vida está en peligro. O sea, el miedo es una emoción primaria de supervivencia. Si nos frecuenta demasiado, nosotros vivimos como en supervivencia. El mundo contra nosotros, nosotros contra el mundo. Por lo tanto, ahí no puedes tener paz. Una muy buena técnica es decir, ¿cuál es mi miedo? Y cómo yo convierto ese miedo simplemente en copiloto. No lo quiero matar, no lo quiero eliminar de mi vida. Porque si es un copiloto, se puede convertir en un recordatorio de que tengo mucho trabajo que hacer para poder lograr tener más control que él sobre una situación. Al final, por ejemplo, yo te digo, el miedo mío primario siempre fue perder el control de mi mente. Porque es mi herencia, porque es lo que he tenido que trabajar. Yo no quiero que ese miedo se vaya, Luzma. Y te explico por qué. Porque si ese miedo se fuera y yo tuviera un cerebro como el tuyo, yo no meditara todos los días. Yo no hiciera las prácticas que hago porque sé que hay ahí un miedo que me está diciendo, Ismael, esto no es un lujo para ti, ¿eh? Los demás podrán pensar que esto es un lujo. Para ti esto es sanidad. Para ti esto es hacer el trabajo que te va a evitar el atajo de un medicamento, de electroshocks, de una hospitalización o de pensamientos suicidas, que lo han tenido todos en tu familia, muchos. Entonces, ese miedo a mí me gusta, porque no me paraliza, es un miedo que me empuja a que yo pueda trabajar. Es un aliado, es un aliado. Ahora, Isma, en esta cuarentena, inevitablemente nos pasan pensamientos negativos. ¿Cuándo nunca vamos a encontrar esta vacuna? ¿Cómo nos vamos a adaptar a la nueva normalidad? ¿Cómo ha sido para ti esta cuarentena? ¿Qué has hecho por primera vez en esta cuarentena que nunca habías hecho? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Bueno, por muchos años lo que he hecho en esta cuarentena es quedarme quieto y disfrutar la quietud en casa. Que tú no te quedas quieto. Nunca, lo sabes. Bueno, teníamos un segmento en Despierta América que habíamos acordado que era 3 veces a la semana y yo no podía nunca estar porque nunca estaba. O sea, ese es el ejemplo
más claro que ahora me viene a la mente. Entonces, por muchos años he sido un nómada, he viajado constantemente. En esta cuarentena, Dios me permitió desde la quietud reintroducirme humildemente con el concepto de una vida de hogar, una vida más pausada, una vida más tranquila, donde yo no necesite estar cada semana en un lugar diferente, en esa hambre incesante de novedad, de conocer gente y lugares nuevos. Y yo creo que eso tiene que ver con mi historia, porque por 28 años yo quise viajar el mundo y nunca pude salir de Cuba. Claro. Por 28 años. Y uno trae su historia aquí. Por eso yo te decía que yo necesitaba salir de ese nene, porque la mesa me quedaba pequeña, porque yo quería viajar el mundo, quería conocer latitudes, y lo he hecho durante 4 años. Y en esta cuarentena, te soy honesto, la primera semana regresando de Costa Rica, que fue nuestro último evento, cuando se cerraron las fronteras, regresé y fue una semana muy dura, Luzma, de tristeza, de frustración, de impotencia. Tener que ver cómo nuestro plan del 2020 en la empresa, que era espectacular y que iba viento en popa, se desmoronó, porque nuestra empresa principal es de viajes, experiencias, seminarios, eventos. Y entonces tuve que vivir ese duelo, y me duró el duelo una semana. Y fue duro. Pero luego me levanté y dije: Ismael, camina tu discurso, walk your talk. Tú tienes las herramientas, sabes qué tienes que hacer, por lo tanto hoy te levantas y empiezas a hacer el trabajo. Y empecé a la meditación 2 veces al día, me levanté antes que el sol se alce, pues yo creo mucho en el poder del sol. Y créeme que 3 días después ya yo estaba con una vibración mucho más positiva, y empecé a decir: ¿qué puedo yo hacer por los demás? Ya que pude hacerlo por mí, salí de lo negativo. Claro, qué bonito. Y mira, algo que nunca hice y que la cuarentena me dio como un regalo, fue compartir en directo a través de las redes sociales meditaciones guiadas. Yo nunca lo había hecho a través de redes sociales. Comenzó hace 8 domingos, ya no lo puedo descontinuar. Es una congregación virtual. Algunos le llamarán iglesia, ya a mí no me importa que me digan predicador, porque creo que predico. O sea, obvio que predico, algo predico, ¿no? Y eso me lo dio la cuarentena. Ha sido un hermoso regalo todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Miami, conectarnos por alrededor de hora y media, con una especie de reflexión y tertulia espiritual, y luego una meditación global. Qué bonito. Yo nunca he logrado meditar, porque dicen que uno tiene que tener la mente fija en un punto, y a mí me pasan muchas cosas por la cabeza. Yo no he podido. Pero tengo otras cosas que me brindan paz. Por ejemplo, leer me brinda mucha paz. ¿Cómo tú nutres el alma, además de meditando? Orando. Yo sé que tú eres una persona de mucha fe. Yo soy muy rezandera. Así es. El poder del rezo y de la oración es tan terapéutico y sanador como el de la meditación. Orando. ¿Cómo se nutre el alma? Con una nueva cualidad del liderazgo de estos tiempos, que se llama bioempatía. Bioempatía es sentirnos humildes en una contemplación de aprendizaje profundo de las leyes que rigen la naturaleza. Entonces, tú nutres el alma sentándote en la arena, escuchando las olas y viendo el mar y el horizonte, caminando por un bosque, por un parque natural. O sea, todo lo que nos conecta, Luzma, con la naturaleza, nutre el alma. La lectura nutre el alma. La buena música eleva los espíritus. Por ejemplo, uno no necesita ser hinduista para disfrutar la música de mantras cantados, porque la voz y la vibración de esos que cantan esos mantras, aunque yo no sepa lo que está diciendo, me llega al alma la energía, igual que los cantos gregorianos o igual que los cantos de adoración cristianos. Todo eso eleva el alma, eleva el espíritu y nos conecta con nuestro ser elevado y con un campo de información infinito que está fuera de nosotros y al que tenemos acceso. Tú has estudiado, tú has tenido grandes maestros. ¿Qué te enseñó Deepak Chopra? Bueno, Deepak Chopra fue la gran bendición de que yo pudiera meditar a un nivel de profundidad. Porque Deepak Chopra se sentó conmigo y me dijo: Ismael, mientras la mente rija de una manera intelectual tu proceso de experiencia meditativa, nunca vas a meditar. Y yo: Deepak, pero es que imagínate, yo he escuchado que hay que dejar la mente en blanco. Me dice: pero ¿cómo vas a dejar la mente en blanco? Claro. Entre más tú quieras decirle a la mente que se quede en blanco, más se resiste a callarse. Claro. Entonces, a través de él pude realmente aprender
a desconectar, fíjate lo importante, desconectar el circuito narrativo del cerebro para que tú puedas activar el circuito de la experiencia. La mayoría de nosotros vivimos con el circuito narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estamos viviendo hay un narrador aquí contándotelo en simultáneo, como un partido de fútbol. Ese es el circuito narrativo del cerebro. Está el otro, que no necesita narración, que es donde tú te entregas a la experiencia, pero no necesitas describirla o que nadie te la describa, porque la estás sintiendo, la estás viviendo. La meditación no es un proceso intelectual, es un proceso de experiencia. Por lo tanto, hay simplemente que relajarse y escuchar la voz que te guía. Por eso la meditación ya es más fácil, porque es otro quien está guiando tu cerebro y tú solamente, tu única función es respirar y relajarse. Entonces, cuando inauguremos el Centro Cala, aquí en el sur de Miami, que esto es una primicia que te estoy dando, cuando lo inauguremos, tú vas a estar invitada para una meditación allí en directo y verás que vas a poder permitirte esa relajación porque todos somos capaces de hacerlo. ¿Y qué te enseñó Tony Robbins? ¡Wow! Mira, Tony Robbins es el primero, la verdad. El primer gran maestro fuera de Cuba fue Tony Robbins. Lo primero que me enseñó Tony Robbins es, sin él darse cuenta, porque esta anécdota yo se la conté a él en el 2014, en Fiji, cuando por primera vez fue un evento presencial de él. Lo primero que él me enseñó es que valió la pena invertir en mí. Porque cuando yo compré el primer programa de Tony Robbins, Luzma, yo era mesero en Toronto. No me alcanzaba para pagar el alquiler del fin de mes. Y veía en una noche de insomnio el infomercial de uno de sus programas con casetes, discos compactos, cuaderno de trabajo, que te lo vendían por televisión. Y la primera noche que yo lo vi dije, $350, no hay manera que yo pueda pagar esto porque no me va a alcanzar para la renta. Una semana después, otra noche de insomnio. En la tele, vuelve a salir el dichoso infomercial. Y esta vez yo dije, esto no es casualidad. Si yo estoy viendo a este hombre y en mi poco inglés entiendo perfectamente lo que está diciendo y me hace sentido, yo voy a comprar ese programa. Y lo compré. $350. Efectivamente tuve que pedir dinero para completar la renta de ese mes. Pero tú sabes qué, ese programa a mí me cambió tantos paradigmas limitantes dentro de mi cabeza que esos $350 yo creo se han convertido ya en millones de dólares. Qué bueno. Ahora, cuando me dijiste ahora que fuiste mesero, yo no me acordaba de eso. ¿Tú has regresado a ese restaurante en Toronto? Ya no está el restaurante, pero regresé más de una vez después que yo vine de Toronto a Miami, porque además el dueño de ese restaurante es como mi padre adoptivo. Qué bonito. Se llama Ramón Hernández, vive en Toronto con su esposa chilena y sus hijos. Estamos en contacto permanentemente y esa persona es el mismo ejemplo de la solidaridad humana, porque ese señor Ramón no me conocía. Y ese señor me dio trabajo de mesero y además pagó con su tarjeta de crédito. Ay, qué orgullo. El primer mes del cuartito donde yo dormí, donde no había cama, no había muebles, no había nada, pero yo le agradezco que no me dejó a la intemperie, que él pagó ese mes y luego yo con mi trabajo le pagué la deuda. Ay, qué buena historia. Mira acá, Isma, y ahora cuando tú vas a los restaurantes, das buenas propinas, ¿te acuerdas? Sí. Sí doy buena propina. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo de esa época. Me acuerdo de gente pesada, arrogante, gente que no le satisfaces con nada, que está, no sé, te iba a decir una cosa española un poco más fuerte, como mal fornicada, no sé lo que tienen, no sé. Pero cuando yo fui mesero, yo me di cuenta de eso, pero también tengo que ser honesto. Luzma, mis primeros 4 meses de siendo mesero, yo no merecía propinas y por eso nadie me las daba. Qué bonito. Porque yo hacía el trabajo. Es una gran lección de vida. Exacto. Yo hacía el trabajo porque no me quedaba más remedio. Yo hacía el trabajo porque para ganarme el pan dignamente era lo que apareció. Pero yo no lo hacía con deseos de servir. Yo no lo hacía con deseos de que otros pasaran el mejor momento de su noche cenando junto a mí. Hasta que cambié eso, las propinas no empezaron a llegar. Me encanta eso. ¿Qué le decimos a esa gente que está trabada, quizás como estabas tú al principio, que eras mesero, y que no arrancan, y que le echan la culpa a todo, pero no se dan cuenta que la culpa es de ellos? Lo que hay que decirles es un poquito de terapia de choque, pero es lo que hay que hacer. Tu realidad
en una gran porción de lo que vives, la estás creando tú. Exactamente. Te cueste o no admitirlo, cuando somos adultos es nuestra personalidad la que crea nuestra realidad, porque ya no somos niños. En el caso de los niños que no tienen una conciencia desarrollada, la realidad crea su personalidad y su realidad interior. Pero ya en un adulto, que nosotros tenemos la capacidad de decir, oye, si estoy de buena, si sonrío, me va mejor. Si mi mente está positiva y siento entusiasmo, y yo no estoy diciendo que no seamos realistas, ojo, yo estoy diciendo que seamos realistas optimistas y no realistas pesimistas. Los dos somos tipos de realistas, pero ¿por qué yo tengo que ser un realista apocalíptico, pesimista? No, yo puedo ser realista optimista y por lo tanto la vida me va a ir lanzando cosas que van de acuerdo a lo que yo estoy esperando recibir. Y yo lo compruebo constantemente. La semana pasada, por ejemplo, fue una semana difícil para mí. Y el domingo dije, cambio de mes, cambio de energía. Lo que todo se trabó esta semana se va a destrabar. Hoy, 1 de junio, lunes, Luzma, yo te puedo decir que todo se destrabó. Claro. O sea... Pero esto fue la intención que tú le mandaste. Pero fue la intención y la energía que trabajé. Y por lo tanto, es que es así. Nosotros no somos accidentes en el universo. Nosotros se llama el fenómeno del observador consciente, que quiere decir que como observadores afectamos el fenómeno observado. Entonces tenemos que darnos cuenta de ese poder que tenemos. Isma, ¿y qué te saca de quicio a ti? Porque yo nunca te he visto enojado, pero tiene que haber algo que te enoje. ¿Y qué haces para no enojarte? Sí, mira, lo que a mí más me ha costado perdonar es la deslealtad y la traición de otros seres humanos. Porque la verdad yo te digo, Luzma, he aprendido a perdonar con bastante facilidad. Y además he trabajado el tema del desapego porque entiendo que el amar es dejar libre a quien quieres. Que, por ejemplo, en mis empresas, lo primero que yo le digo a una persona, como sufrí tanto mi renuncia, y sé que con mi renuncia causé daño no intencionado a otros, que eran mis jefes, y los puse en posiciones delicadas, lo primero que yo hice fue revertir esa situación y en mis empresas decirle a todo el que llega, piénsate bien en el momento en el que vienes a renunciar, porque toda renuncia va a ser bien admitida, bien procesada y nunca cuestionada. Y créeme que todo el que trabaja conmigo sabe eso. Y se va tranquilo. Y se va tranquilo y yo nunca incluso le digo, ¿qué puedo hacer para cambiar tu mente? Claro, claro. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Y es lo primero que he trabajado. ¿Por qué? Porque siento que uno tiene que por lo menos hacer lo mejor posible la próxima vez. Claro. Y yo lo que he querido es hacerse lo mejor a otros, ¿no? Y es válido, es válido. Yo entendí tu renuncia cuando entendí que era tu gran sueño. Y uno no le puede matar los sueños a la gente que uno quiere. Entonces hay que apoyar esos sueños. Lo que pasa es que personas como yo tienen muchos sueños, entonces es complicado. Sí, no dejas de soñar. Ahora, eso te iba a decir. ¿Existe un diario donde Ismael escribe lo que quiere conseguir? ¿Cómo funciona eso? Ahora, sobre todo en un momento donde es como raro hacer planes porque no tenemos fechas de nada, no sabemos cuándo vamos a volver a poder tener una vida normal. ¿Cómo haces ahora? Tienes toda la razón. Ahora yo cambié el modelo y de hecho cambié la pregunta. En la cuarentena dije, Dios, si esta pausa forzada a la humanidad es porque nos hemos creído tan arrogantes y prepotentes de sentirnos en control de todo, voy a revertir ahora esto. ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué tú piensas que yo soy útil? Y te voy a decir que la magia ocurrió, porque ese día yo no tenía prácticamente nada que hacer en cuanto a las empresas, solo la academia digital, que sí sigue activa, la aplicación de meditaciones, pero el resto de los eventos presenciales cancelados. Entonces dije, Dios, ¿para qué soy útil? Dime tú, porque ya me cansé yo de hacer planes y los planes cambiaron. Claro. Esa tarde, Luzma, fue la tarde que recibí 2 llamadas. Una, para la suplencia en Mega TV, de regresar temporalmente al periodismo, que no estaba en mis planes para nada, y menos en la cuarentena. Esa yo lo llamo bendiciones explosivas. A mí me encanta cuando Dios nos sorprende. Y la segunda llamada me llama la CEO de una empresa con la que llevo 4 años trabajando el tema de liderazgo y me dice, Ismael, me encantaría que puedas ayudar a nuestros ejecutivos
con coaching, porque el tema del COVID nos tiene a todos descentrados y hay mucha gente que no se siente con las herramientas. Y yo sé que tú les puedes guiar. Y yo digo, pero por supuesto, ¿cómo no voy a ser útil con esto? O sea, yo no estoy haciendo muchos planes a largo plazo, pero sí estoy intencionando mucho. Claro. Servir a través de los dones y talentos que hemos podido desarrollar en estos años. Ahora sí te digo, tengo un vision board, una pizarra de visualización. Y en esa pizarra de visualización, por ejemplo, está el Centro Cala, que llevo prácticamente más de un año intencionándolo como el próximo capítulo en nuestras vidas, ya salir de las oficinas en el medio de la ciudad e irnos a naturaleza, a un espacio de comunión con lo que te estoy contando, justo con el aire puro, los pajaritos, la naturaleza. Entonces, eso sí está en un vision board y se va a manifestar, y se va a manifestar este año. Ajá. Dios mediante. Estoy segura. Porque hay gente que ve señales, yo las veo, tú las ves, y porque hay gente que no ves ninguna señal. ¿Cómo se tiene uno que sintonizar para ver esas señales que el universo, Dios, o como tú lo quieras llamar, te manda? Porque siento que muchos de nosotros, la mente racional ha ganado la batalla en el monopolio de nuestras verdaderas inteligencias. Y ya lo dijo Albert Einstein cuando dijo, tenemos una mente racional y una mente intuitiva. Esas señales te llegan a ti por tu mente intuitiva, corazonadas, alma, corazón. Entonces, ¿qué pasa? Einstein dijo, tenemos una mente racional que es el sirviente y una mente intuitiva que es el maestro. Pero hemos creado sociedades que veneran y honran al sirviente e ignoran al maestro. Y lo dijo un científico, Albert Einstein. Por eso a mí me gusta citarlo, porque digo, no lo está diciendo un gurú de India, lo dice una mente maestra científica. Entonces, tú y yo, poco a poco, como muchos otros seres humanos, hemos aprendido a perderle el miedo a esas señales sutiles que uno le puede llamar corazonadas, intuición, sabiduría que ya uno tiene, y hemos empezado a confiar en ellas y hemos hecho experimentos espirituales donde nos ha salido bien confiar en esa intuición. Por lo tanto, te atreves a confiar la próxima vez a una decisión un poco más riesgosa y más importante. Si uno no se da ese permiso de confiar en sus corazonadas o en su intuición y las empieza a dudar y las contamina con argumentos intelectuales, mentales, nunca vamos a poder despertar la inteligencia del corazón, que es una inteligencia intuitiva y que es muy poderosa. Y el corazón, por cierto, tiene más de 40,000 neuropéptidos o células neuronales sensitivas. El corazón tiene memoria. Mira, y hablando de memoria, ¿qué tú tomas para la memoria que te acuerdas de tanto fact siempre? Yo estoy tomando algo que se llama Glutadose. De hecho, lo recomendé hace 2 domingos en mi meditación. Lo toma el Puma. Exacto. Bueno, es una de las cosas por las que el Puma dice que tuvo esa recuperación tan milagrosa, porque yo la verdad vi una foto del Puma, pensé con todo el respeto, Luzma, que él no sobreviviría el proceso. Y luego vi ese renacimiento y a través de una amiga doctora me llegó la recomendación, Ismael, tómate esto que es un equilibrador del sistema inmunológico. Y luego el Puma me presentó al hispano, que por cierto es una historia maravillosa, Luzma, deberías entrevistarlo, es un gran entrevistado, Raimundo Santa Marta. Porque... Lo hemos tenido en el programa. Ah, lo has tenido ya en Despierta. Sí. Bueno, entonces es lo que estoy tomando. Estoy tomando eso porque me di cuenta que es una fórmula que tiene lo necesario para mantenerme y que también trabaja la atención, memoria y concentración. Qué bueno. ¿Y eres responsable con la comida? Te veo siempre que estás fit, haces ejercicio, ¿no? Ahí no hay disciplina. El miércoles voy a Despierta, América. Estoy preocupado por el traje que me tengo que poner. Porque en el mes de mayo, no, hubo disciplina. Soy honesto, transparente. Hubo disciplina y hasta el mes de abril yo estaba orgulloso de cómo me veía, de mi peso, de hacer ejercicios. O sea, pero algo pasó en mayo. Mayo fue un aguacero. Algo, pasó demasiado. Bueno, pasó demasiado. Me tocó tomar decisiones muy fuertes. Y la verdad te digo, perdí el control. Perdí el control de la comida en mayo. Y subí, yo te diría que 9 libras. Entonces, hoy, junio 1, empecé y dije, Ismael. Yo también. Exacto, ya basta de desorden. Empecé la dieta que me funcionó, que es la keto, la keto diet. Igual. Entonces, estamos ahí, pero eso es lo bueno. Nosotros somos seres humanos. Lo importante es que nos demos cuenta de que caímos y tomemos acciones correctivas. Irma, ¿quién trae luz a tu vida?
Tú le traes Oh, a la vida de todos. Pero ¿cómo traes la wow, tuya? mira, hay muchas personas. Mi madre estuvo toda la semana pasada aquí en casa. Mi madre trae una luz increíble porque yo siento que es una gladiadora, Ujú. que realmente la inteligencia intuitiva Claro. que tiene mi mamá es parte de lo que yo creo heredé de ella. Ajá. Yo siento que heredé la inteligencia intelectual de mi padre y la inteligencia intuitiva de mi madre. Y mi madre trae mucha luz a mi vida. Y amigos cercanos, trae luz a mi vida Bruno, que lo conoces muy bien Y lo y que quiero llevamos mucho. 10 años en Un un gran hombre. peregrinaje, exactamente. Entonces, amigos que uno, aunque no los vea todos los días, conversa y sabes que están ahí Ujú. para ti, que en cualquier momento donde necesites un oído que te escuche, ahí van a estar. O sea, hay mucha gente. Yo me siento afortunado, Luzma, porque la verdad siento que hemos creado una tribu, una comunidad de mucha luz Sí, y de total. mucha alta conciencia. Sí. Yo siempre digo que cada vez que yo termino de hablar contigo soy más feliz. Y lo repito. Gracias. Y tú sabes una cosa que he notado, por ejemplo, cuando en Instagram yo veo, porque yo sabía que el pasar del periodismo a esta otra faceta Ujú. era confundir a mucha gente que seguía únicamente a un periodista. Y yo dije, Claro. bueno, Dios, ayúdame a crecer una comunidad que no solo siga al periodista, sino que siga a la persona que quiere inspirar y crear alta conciencia. Y créeme que cada vez que yo veo que hay un grupo de personas que me dejan de acompañar en las redes sociales, yo digo, gracias Dios, porque Claro. estamos creando una comunidad con sentido. No Exactamente. quiero cantidad, sino calidad de gente que Cantidad. vaya en el mismo camino, ¿no? ¿Qué crees que diría ese abuelo que se quitó la vida? ¿Qué le diría hoy a Ismael Cala, a ese nieto exitoso? Oh, oh, Dios mío, mi abuelo Melo, que yo tengo solo un retrato borroso de su imagen porque era yo muy pequeñito cuando él perdió la vida, se quitó la vida. Mira, yo creo que mi abuelo me diría, nieto, lo estás haciendo bien. Yo creo que mi abuelo me diría, Ujú. no te preocupes por otros miembros de la familia que no entienden por qué hablas en público estas cosas y que desde la vergüenza y el estigma sienten que esto nos daña. Porque yo siento que mi abuelo como conciencia, sin cuerpo, es una conciencia pura, depurada, en paz y tranquilidad. Y realmente el convertirme en un activista en pos de la salud mental ha tenido un alto precio con algunos de mis propios familiares que siguen en la prisión Ujú. de entender la enfermedad mental como algo que no se debe compartir y de lo que no debes hablar, o el tema de los suicidios. Y esa es una prisión de la que yo salí hace mucho tiempo. Y por lo tanto, mi función es a ellos como mi familia y a otros que no son mi familia decirle, habla de esto. No hay nada de vergüenza. Rompamos el estigma, porque el peor daño que como sociedades nos estamos haciendo es seguir poniendo tanto estigma en enfermedades que no deberían ni siquiera llamarse enfermedades mentales, sino enfermedades cerebrales. Porque en muchas ocasiones es el cerebro como órgano el que tiene una descomposición biofísica, química o eléctrica. Entonces, es una misión dura, pero yo siento que mi abuelo, y me encanta esa pregunta, Luzma, yo siento que mi abuelo y hasta mi padre y hasta mi tía, que también se quitó la vida y que yo la quería muchísimo, los tres, que son los más cercanos, porque los demás son primos y yo no tuve tanta relación con ellos, pero ellos tres están diciendo, sabemos lo que estás haciendo. No sentimos vergüenza, sentimos alivio, sentimos esperanza en que podamos romper eso que se transmite en el programa desde el miedo y desde el estigma de generación a generación. Qué bonito, Isma. Te doy las gracias en nombre de todas esas personas que quizás han decidido no quitarse la vida oyéndote. En nombre de las familias de esas personas que tienen tanto que agradecerte. Aquí estoy leyendo los comentarios de personas que dicen simplemente gracias, gracias. Todos tenemos una historia y esa historia debe ser contada si sabemos que va a servir. Y creo que la tuya merece ser así contada en mayúsculas y con volumen muy alto. Te digo algo, Luzma, que a lo mejor tampoco creo que se ha dicho en ninguna otra entrevista, así que es una especie de primicia. Tú sabes que las editoriales han querido por mucho tiempo que yo hiciera una biografía, pero yo no me siento capaz de hacerla. Bueno, el escritor español Mario Escobar acaba de terminar una novela biográfica basada en la historia de mi vida que se titula Lágrimas de Azúcar. Wow, Así que posiblemente en el 2021 van a poder leer esa novela basada en mi historia de vida, pero obviamente con con mucho ficción. de su imaginación también, ¿no? ¿Y por qué decidiste hacerlo así y no hacerlo real?
Porque yo quería desde la neutralidad Ajá. sentir cómo otro interpretaba mi historia y qué sentido le daba. Y me lo llevé a Cuba, visitamos mi pueblo natal, La Habana, Varadero. ¡Qué bueno! Exacto. Entonces, cuando la leí fue difícil, porque imagínate, hay cosas que tú lees y tú dices, wow, pero esto pasó 3 años después, no ahí. ¿Lloraste? Pero bueno, ¿Lloraste? lloré, sí, lloré y también reí, porque Qué no es bonito. todo triste. Qué bonito. ¿Y tiene el final que tú hubieras querido que tuviera tu vida? No, Oh, ya ahora no, tengo porque ganas no, de ver. no hay un final de vida, llega solo hasta los 50 años. Ok, Entonces, no hay un final, queda abierto, ok, pero es como una primera etapa. claro. Tú dices que los gringos cuando pronuncian tu nombre te dicen smile. Qué maravilla que le digan a uno sonrisa. Es verdad, porque Ismael es muy Claro. difícil pronunciarlo en inglés. Ajá. Entonces me dicen smile, y yo le digo, yeah, smile is better than I smell. Porque eso va a ser malo. Entonces, Claro, mejor smile. bueno, el miércoles te voy a dar un abrazo. No, no, no nos podemos dar abrazo, pero nos vamos a tratar de Pero nos vamos a mandar mucho amor. Sí, sí. Voy a estar feliz porque te invité a hablar de un tema que no he querido tocar a ti aquí para que lo toques en Despierta América, y es cómo quitarse el miedo de adaptarse a la nueva normalidad. Que hay muchos que están encerrados en sus casas y dicen, yo no vuelvo a salir hasta que no encontremos una vacuna. Wow, no. De eso vamos a hablar el miércoles en Despierta América. Te quiero mucho. Gracias por decir Yo que también, sí. Luzma, Y gracias. gracias. Porque cada palabra, cada frase que sale de ese cerebro, de ese cerebro que es un maletín lleno de luz, nos hace mejores personas. Te quiero. Te quiero, muchas gracias. Saludos a todos los que Bebo. se conectaron.